Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea y el portal de Cristiano Online. Es el tiempo con Dios. Bueno amigos, buenos días, ¿cómo están ustedes? Hoy en esta mañana, bueno, pues tengo el privilegio de estar con ustedes de nuevo y bueno, pues hoy compartir esta reflexión que pues cada mañana tenemos y que titulamos precisamente Tiempo con Dios, que es un espacio de reflexión, un espacio en el que juntos hacemos un andar en un tema, en una lectura bíblica que tenemos como base de esta reflexión, que en este caso es Mateo, el libro de Mateo, en el capítulo 22, del versículo 34 al 46, hoy viernes, dice así: los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos. Recuerden que ayer, en la lectura de ayer o en la reflexión de ayer, leíamos los versículos anteriores donde Jesús es, digamos así, que desafiado a cometer un error. Ellos le hacen que dé una opinión sobre un tema específico, controvertido de por sí el tema, y pues el Señor Jesús les contesta y les da una respuesta que no deja pauta o no deja una duda y no permite que ellos puedan salirse con la suya, de alguna manera. Entonces, en esto continuamos en esta lectura y dice así: y uno que era maestro de la ley, para atender la trampa, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esta es la más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. ¿De quién desciende el Mesías? Y es pregunta: ¿de quién desciende el Mesías? Mientras los fariseos todavía estaban reunidos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién desciende? Le contestaron: desciende de David. Entonces les dijo Jesús: pues como es que David, inspirado por el Espíritu, lo llaman Señor, porque David dijo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Cómo puede el Mesías descender de David si David mismo lo llama Señor? Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Estos eran maestros de la ley, eran conocedores de la ley, no eran improvisados, así como para dejarlo más claro, eran personas que sabían y conocían de la ley en su tiempo, la enseñaban incluso. La clave del mandamiento de Dios es el amor. Dios les dio la ley al pueblo de Israel porque le amaban y porque deseaba que ellos disfrutaran la plenitud y la abundancia que se encuentra en él. Los fariseos enviaron a un intérprete de la ley, quien tienta a Jesús preguntando cuál es el gran mandamiento de la ley. En esa época, los rabinos procuraban establecer el orden de importancia en los 613 mandamientos de la ley, aunque sin éxito, debido a la fuerte controversia que se suscitaba en el debate. Pero para su sorpresa, Jesús lo sintetiza diciendo que todos los mandamientos se basan en el amor de Dios y al prójimo, y que la voluntad de Dios revelada en la ley es el amor. Es más importante entender la voluntad de Dios en la ley y cumplir el espíritu de la ley antes que cumplir con toda la ley y sus ordenanzas de manera mecánica. Nuestro deber como pueblo de Dios es amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos. Miren, esto es muy, en algún sentido creo que es sencillo. Nosotros a veces caemos en tecnicismos, decimos ahora, y decimos, bueno, pues yo ya cumplí.
yo ya di mi ofrenda, por decirlo así, o cumplí con las autoridades al no tirar basura, en la calle y la deposito en el cesto de basura correcto, o alguna ley que existe que nosotros cumplimos apenas cumpliendo con ella a manera tal de que pues nos quedamos cortos. Entonces el Señor Jesús viene y le dice, bueno, pues ustedes cumplen con la ley o la conocen, y eran 600 y fracción de mandamientos, de reglas que había, 613 mandamientos de la ley. De esos los tenían que cumplir y para ellos ya les causaba controversia. Pero el Señor Jesús les dice, miren, el mayor de todos es el amor. Y ama a tu prójimo como a ti mismo y el asunto está arreglado. El Señor viene puntualizando aspectos que ellos no habían podido resolver. Ni los muchos conocimientos bíblicos ni las numerosas experiencias milagrosas podrían traernos la salvación. Si bien los fariseos tenían un conocimiento preciso sobre las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, no entendían que Jesús es el Cristo, el Mesías, resistiéndose a su autoridad, limitada al Mesías como el hijo de David. Limitan al Mesías como el hijo de David, por lo que Jesús les pregunta por qué David confesó que el Mesías era su Señor. A ver, ¿cómo vas a decir que aun cuando él desciende, hay una cosa que habría que aclarar aquí? El Señor Jesús tiene una descendencia, obviamente, como cualquiera de nosotros, porque nació como un niño normal de una familia. La profecía decía que debería de nacer de la descendencia de David, y así se cumplió. José, el papá de David, era descendiente de David. José era descendiente de David. Tenía en su árbol genealógico, que se presenta precisamente en el libro de Mateo, en este libro, al principio, si ustedes tienen la curiosidad de leerlo, háganlo, los invito a que lo hagan, van a descubrir que ahí viene toda la genealogía de David hasta José. José era descendiente de David y el niño Jesús nace bajo esa cobertura, usando esa palabra, porque recordemos que María concibió un hijo, pero no físicamente como lo hubiéramos hecho o lo haría un ser humano. Dios puso esa semilla, esa simiente en María y nace el niño Jesús. Eso causaba controversia y entenderíamos que hoy por hoy también pudiera ser motivo de controversia, porque decían, a veces hasta usamos la expresión, sí, y lo concibió por el Espíritu Santo, ¿no? La muchacha que quedó embarazada, porque aludiendo a que pues no es posible que físicamente conciba a alguien una mujer sin haber estado con un varón. Bueno, en este caso generó también polémica eso en su momento, pero aquí el hecho es que David, el mismo David, en su momento le llamaba Señor al que vendría. Entonces él decía, esta concepción no es natural, no fue ordinaria. La concepción del Señor Jesús no fue ordinaria, no fue como todas las demás, fue una concepción excepcional, la de él. Y dice, ¿cómo es posible que entonces David le diga Señor? Se refiere al Señor Jesús como el Señor. Dice, ni los muchos conocimientos bíblicos de ni las numerosas experiencias milagrosas podrían traernos la salvación. Si bien los fariseos tenían un conocimiento preciso sobre la profecía mesiánica del Antiguo Testamento, no entendían que Jesús es el Cristo, el Mesías, resistiéndose a su autoridad, limitando al Mesías, limitan al Mesías como el hijo de David, por lo que Jesús les pregunta, ¿por qué David confesó que el Mesías era su Señor? Esa es una pregunta que podría contestarse únicamente aquellos que conocen que el Mesías, el Hijo de Jesús, vino al mundo como descendiente de David. Él resucitó y ascendió a los cielos para ser el Señor no solamente de David, sino de todos los que creen en Él. Todos los que creen que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo y le encomiendan su vida, gozan de la gracia de ser salvos. Miren, en este punto, evidentemente, los fariseos tenían grandes dudas, grandes controversias, evidentemente las podemos ver a la luz de lo que estamos leyendo. Ellos tenían polémica entre ellos por toda la cantidad de mandamientos que tenían que cumplir. Todo eso que, aun cuando no era malo, se habían vuelto esclavos de esas leyes, de esas condiciones que ellos mismos se habían autoimpuesto. Ya causaban controversia. Y a veces lo vemos hoy en la humanidad. Miren, esto no es nuevo.
Hoy generamos leyes y leyes y leyes nuevas para controlar esto, para controlar el otro, cuando a veces la convivencia debería ser tan simple, tan básica, que nosotros a veces caemos en controversias o en condiciones equivocadas, bueno, no equivocadas estrictamente hablando, pero que generan controversia, que nos generan más problemas que beneficios. Generamos una ley, las autoridades generan una ley, se ven obligados a generar leyes para saber cuándo hay condiciones para, por ejemplo, a una persona decirle que ya llegó a su tiempo de jubilación, por ejemplo. Me viene a la mente ahorita eso que está muy de moda, aquí en México, por ejemplo. O cuál es el reglamento para construcción que existen. Bueno, puedes construir en estas condiciones y esto y el otro y el otro. Y luego viene otro reglamento, a lo mejor, ahora que está tan de moda el internet, para ver cómo lo vamos a usar. Las redes sociales, cómo las vamos a usar. Y generamos leyes y leyes y leyes y leyes y condiciones que nos hacen cada vez más complicada la vida. Cuando si entre nosotros como sociedad, como seres humanos, simplemente nos pudiéramos entender. Y el Señor Jesús les dejó bien claro, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice Él, y con eso estarás cumpliendo con toda la ley, dice. Y esto dice, pues bueno, hacía que, que la convivencia y la vida entre la sociedad de su momento y la nuestra hoy, no nos escapamos a ello, podría ser tan simple y tan sencilla como eso. Por eso dice el título de esta reflexión de esta mañana: el amor es la base de la ley. Si nosotros aprendemos a amarnos a nuestros enemigos como a nosotros mismos, no tendríamos tantos problemas para convivir hoy por hoy. Yo creo que en esta enseñanza, en esta lectura que hemos hecho hoy y esta reflexión, yo creo que tenemos mucho que pensar. Estaremos cayendo en lo mismo que estaban estos maestros de la ley de su tiempo. Estaremos viviendo hoy por hoy, repitiendo estos escenarios, estas condiciones. Yo lo invito para que pensemos, ¿cómo podemos convivir más? ¿Será sano, será necesario que venga un juez para que me diga cómo tengo que convivir? ¿O simplemente aprenda a amar a mi prójimo como a ti mismo y asunto resuelto? Le dejo esa reflexión para este fin de semana. Nos estamos viendo en otro próximo tema de Tiempo con Dios y deseo que este haya sido de utilidad para usted. Bueno, gracias por acompañarnos. Este es el espacio de Tiempo con Dios que dedicamos cada mañana para reflexionar, para pensar, para escuchar, para entender lo que Dios tiene para nosotros cada mañana. Yo los invito para que me acompañen para esta jornada, en este día, en esta reflexión que he de compartir con ustedes en unos momentos más. Quédense con nosotros. Ese es el espacio que dedicamos a esta reflexión dentro de su informativo de en línea, el portal de Cristiano Online. Es el Tiempo con Dios.